Soy Rodrigo Iván Cortés y quiero compartirte las 3 Cs para esta elección 2021. La primera C es la C de contexto. Hay un contexto internacional que no podemos dejar de mirar. Hay a nivel internacional una tendencia de ciertos grupos, personas e instancias a tratar de convertir cuestiones que no son nada positivas, como quitarle la vida a un inocente en su etapa más vulnerable, como si fuese un derecho. Eso lo vemos tanto en la Unión Europea, como en algunas instancias de Naciones Unidas, como en algunas propuestas de resolución en la Corte Interamericana de la OEA. Por otro lado, tenemos que hay países en nuestro continente, en América Latina, que están pasando por severos problemas. Hay que considerar lo que pasó en Chile, que a través de una serie de revueltas, pues han llegado a tratar de cambiar la constitución de ese país y no parece que vaya por un buen rumbo. Por otro lado, vemos Colombia. Colombia está sufriendo un proceso de revueltas, bloqueos muy fuertes y cada vez se nota más una intención para que esto impacte y se lleve hasta sus elecciones presidenciales. Y por otro lado, tenemos a Perú. Perú va a tener también este domingo 6 de junio elecciones. Y en Perú hay un candidato expresamente marxista que está diciendo que lo que va a hacer en ese país de llegar a la primera magistratura es aplicar un programa aún más radical que el de Hugo Chávez en Venezuela. Esto es muy delicado. Este contexto, pues, tenemos que considerarlo. Porque si nos vamos a México, en México tenemos que hacer la segunda C, consideraciones. ¿Qué podemos considerar con respecto a lo que está pasando en México? Bueno, pues tenemos un proceso electoral que resulta ser de vida o muerte, literalmente hablando, no figurativamente hablando. ¿Por qué? Por varias razones. Número 1, vemos cómo este proceso electoral ha sido pues el más mortífero que se puede registrar en la historia de México y muy probablemente del mundo, en donde tenemos un país en donde en lo que va de este gobierno ha alcanzado las cotas más altas de asesinatos dolosos jamás registrados. Se dejan muy atrás los sexenios anteriores. Este ha sido el más violento, más de 85,000 asesinados en lo que va de este sexenio. Por otro lado, tenemos más de 800 atentados a políticos, tenemos 35 asesinados más lo que se junte en las próximas horas, porque hay varios levantados y secuestrados, y tenemos además ya en la materia misma candidatos que expresamente quieren convertir en derecho el crimen del aborto. Si además a esto le sumamos que el crimen organizado se está llevando la vida de miles y miles de mexicanos, que están desgarrando familias, que están coartando libertades fundamentales, pues también es un dato que no podemos dejar de ver. Solo recordemos lo que se informó en el Congreso de los Estados Unidos hace unas pocas semanas con un informe de inteligencia sobre México, en donde reportan que el 35% del territorio de los Estados Unidos mexicanos está bajo completo control del crimen organizado. Esto es terrible. Esto de los abrazos y no balazos, pues está llevando a unos niveles impresionantes. Y ya
Ni qué decir de la cuestión de salud, de la cuestión económica. Se está viviendo un momento muy delicado. Este momento, que es muy delicado, es en el que nos encontramos justo en la antesala de las elecciones. Y esto es lo que nos debe llevar a ubicar que esta elección, por lo tanto, es de vida o muerte, en términos de la situación del país, de la inseguridad, del crimen, de querer convertir crímenes en derechos, y también por lo que representa a las libertades fundamentales y por lo que representa la vida de nuestras familias. Entonces, fíjense, si uno no respeta la vida, no hay paz. Si no se respeta y apoya a la familia, no hay desarrollo. Y si no se respetan las libertades fundamentales, no hay democracia. Y lo que estamos viendo es que en este país, el régimen de la 4T, con sus bancadas de Morena, están constituyéndose como las más fuertes amenazas a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales. En términos democráticos, lo que hemos estado viendo son unos atentados a lo que constituye la democracia en sí misma, como lo son la división de poderes, los contrapesos institucionales, las instituciones autónomas, la protección de los datos privados, el acceso a la información pública, entre muchas otras cosas. Aquí, por lo tanto, vemos una situación por demás grave. Y aquí es donde entramos, por lo tanto, a lo que deben ser consideraciones más específicas sobre cómo cierra este proceso en términos temporales. Y cerró el día miércoles con una aprobación en el Congreso de Campeche, pues digamos, muy favorable. El Congreso de Campeche, con una mayoría de PAN y de PRI, aprueban la protección de la vida. Una iniciativa que había sido promovida y propuesta desde el Frente Nacional por la Familia, con su lideresa en ese estado, Nicteja Aguilera, y respaldada por más de 30,000 firmas. Esto llega a buen puerto este miércoles pasado y se tiene, por lo tanto, un muy buen mensaje de lo que es la protección de la vida desde su inicio. Es importante también ubicar la tercera C, por lo tanto, que son los criterios. Y los criterios los queremos resumir en 3, que son muy puntuales. Número 1, toma en cuenta que la 4T Morena constituye la más grave amenaza en contra de vida, familia y libertades. Número 2, recuerda que hay que combinar la mayor posibilidad de triunfo sobre la candidatura que presente Morena en donde tú vives, con la mayor afinidad posible a los temas de vida, familia y libertades. Y tercero, muy práctico y muy concreto, consulta sabervotar.mx. Esta plataforma es una de las mejores que existen en México para ubicar con detalle cuál es la posición de los candidatos en rubros muy específicos, como lo es vida o aborto, y las otras características que son muy importantes a considerar en un país que sufre tanto. Así que ya sabes, son 3 cosas que tenemos que considerar. 1, la peor amenaza a la vida, a la familia y a las libertades lo constituye la 4T Morena.
2, combina la mayor posibilidad de triunfo sobre Morena con la mayor afinidad de vida, familia y libertades. Y 3, métete a sabervotar.mx, ponle ahí que se active la ubicación para que te despliegue las candidaturas específicas que se están jugando en tu distrito, en donde tú vives y en donde tú vas a votar. Recuerda que votar es un derecho, pero también un deber, que se tiene que hacer con toda libertad, sí, pero también con toda responsabilidad. Hay mucho en juego, ahí te lo encargo. Gracias.